Bueno, hola a todos. Estamos una vez más en Punto de Fractura y como es el mes del orgullo queríamos hacer un especial dedicado a los problemas de las personas LGTB y sobre todo ahora que crece la derecha y la extrema derecha en el mundo. Hoy estoy con Vie, que es una compañera de Pan y Rosas y representante de estudiantes en la UCM. Sí, hola, soy Vie y soy representante en la UCM. Allí estudio, he estado participando de todo el movimiento que ha habido ahora por Palestina allí con las acampadas y bueno, sorpresa para nadie, soy una persona trans, abiertamente LGTB, así que muy contenta de poder estar charlando sobre esto. Y como persona trans joven, ¿cómo ves la situación de las personas LGTB con el crecimiento de la extrema derecha? Vamos a empezar por el Estado español, que creo que es lo más cercano y lo que más nos toca de cerca. ¿Cómo ves el tema de los gobiernos de la extrema derecha y cómo tratan la cuestión LGTB? Sí, bueno, pues yo creo que todos estamos viendo cómo la extrema derecha y la derecha cada vez está creciendo más en todo el mundo y aquí en España también y van extendiendo sus ideas reaccionarias. Lo estamos viendo con la censura a obras de teatro, a pelis, a libros, en comunidades autónomas enteras y también en centros de estudio porque se supone que estamos adoctrinando, cosas así, como por ejemplo es el caso de Murcia, o también atacando derechos fundamentales que hemos conquistado con la lucha, como por ejemplo en Castilla y León, que están cuestionando el derecho al aborto. Y acercándonos más, yo creo que al gobierno de la derecha más famoso del Estado español, que es Madrid, hace poco el gobierno Ayuso quería reformar las leyes LGTB de la comunidad, principalmente patologizando de nuevo a las personas trans, queriendo reimplantar las terapias de conversión, así como que para tramitar el cambio de sexo en el DNI tengas que asistir a una cita psicológica y médica, y también eliminando el tratamiento de los casos de acoso a personas LGTB en los colegios. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, pues realmente yo creo que estos ataques están enmarcados dentro de un contexto de ataques a las personas LGTB en todo el mundo. También lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el cual se está persiguiendo y criminalizando a personas por lucir LGTB, que dime tú lo que es eso, también, por ejemplo, en Francia, que se está negando el acceso a transicionar a menores de edad, cuando sabemos que es súper importante hacerlo y los traumas que supone una transición tardía, al igual que no solo las personas LGTB, sino que persiguen, por ejemplo, también a los sanitarios y a su organización, que son aquellos que nos acompañan en la transición. Así que eso, yo creo que no son ninguna sorpresa en el panorama que estamos viendo, que también en la Comunidad de Madrid se estén dando estos ataques. Sí, de hecho, uno de los datos más importantes yo creo que es que según los últimos estudios, el 30% de las personas LGTB en el Estado español han sufrido o sufren acoso a razón de su sexualidad o su identidad de género, y lo más grave es que el 80% nunca llegan a denunciarlo, o sea que realmente el número de agresiones será mucho más grande, ¿no? Sí, al fin y al cabo, las ideas de la extrema derecha crecen mucho y a mí una cosa que me preocupa es que calan mucho en un sector de la juventud y también en un sector de la juventud de clase trabajadora, de ideas como rebeldes, antisistema, cuando, spoiler, no lo son, porque la derecha son de todo menos antisistema. Y además, lo que hace la derecha muy bien es que frente a las problemáticas sociales a las que se enfrenta la juventud, la clase trabajadora, lo que hacen es decir que es culpa de los migrantes, de las mujeres, del colectivo LGTB, en vez de decir bien claro que el problema es de un sistema capitalista que está basado en la presión y la explotación, que tu familia no llega a fin de mes, que no te puedas independizar, no es culpa de tu compañero de clase trans, sino que es culpa del de arriba que está explotando a tu familia. Entonces como que eso a mí me parece algo preocupante y que lo que hacen es separarnos a la clase trabajadora, que cada vez es más diversa que nunca. Sí, yo creo que esto en realidad se relaciona también con algo que ha sucedido dentro del movimiento LGTB, que es que se ha olvidado que la cisheteronorma y el cisheteropatriarcado no solo nos oprimen a las personas LGTB que salimos de la norma y vamos a los límites de esta, sino que en realidad
el cis-heteropatriarcado es una herramienta que tiene el capitalismo para asegurar que haya nuevas generaciones de trabajadores a los que oprimir, mantener a las mujeres dentro de la familia patriarcal, etcétera, y que además también es una herramienta para crear trabajadores de segunda como las mujeres, las personas LGTB. Las fronteras hacen que haya trabajadores de segunda que son migrantes, racializados, etcétera, y eso crea la necesidad de que esas personas disidentes aceptemos mejor la explotación, peores contratos, peores condiciones de trabajo, y además hace que sea más difícil que nos organicemos todos juntos contra los patrones, la derecha, este sistema capitalista y cis-heteropatriarcal, etc. Sí, totalmente, es que es totalmente así, y además a mí lo que me preocupa es que tú ves los resultados de las elecciones últimamente, las elecciones europeas, las elecciones de diferentes países, y se ve en la práctica cómo crece la derecha. Lo vemos en la victoria de Milei en Argentina, lo vemos con la victoria de Meloni en Italia, con la victoria parcial de Le Pen en Francia, y esta derecha nos ataca concretamente a las personas LGTB, las mujeres, las migrantes, la clase trabajadora, que es justo lo que tú comentabas, y que yo creo que es hora de que nos paremos a pensar que, bueno, que nos hemos dado cuenta de que únicamente votando cada 4 años no estamos parando a la derecha, está creciendo. Quizá el momento de pararnos y decir, vale, ¿cómo vamos a enfrentar a la derecha? Y mirar también un poco al pasado y ver de qué forma se la enfrenta, que es organizada, que es luchando desde abajo en las calles, y eso es un poco como yo lo veo. Sí, esto que dices de cómo paramos a la derecha lo podemos tocar más adelante. Yo creo que también en relación con la propia extrema derecha, la derecha, incluso partidos de izquierdas dentro del régimen del 78, también tenemos que hablar sobre la Iglesia Católica, que es como un elemento que compone el propio régimen. No sé si puedes opinar un poco sobre... Aquí nuestra amiguita la Iglesia está siempre muy presente. Sí, básicamente la extrema derecha y la derecha históricamente ha tenido mucha relación con la Iglesia Católica, y habla mucho del PIN parental, ¿no? De que quieren censurarnos, de que las personas LGTB adoctrinamos a los niños, bueno, pues las cosas que dicen. Pero de lo que no se habla es que el gran PIN parental que hay es la Iglesia Católica, y las ideas que expanden en un montón de aulas y de centros educativos con dinero público, porque de lo que no se habla es que hay miles de casos de abuso en la Iglesia, de que ha tenido una relación súper estrecha con el franquismo, de que roba muchísimo dinero. Es decir, que la Iglesia es un pilar de este régimen y un pilar de que la derecha se mantenga, bueno, la derecha y también ciertos gobiernos de izquierda que, como tú dices, no tocan para nada la relación que tiene la Iglesia con la educación, y ni dicen ni mu del Papa, ni dicen ni mu de la monarquía, ni de nada, pero sí, es algo como bastante preocupante. Sí, justo, o sea, una de las cosas que es más preocupante de todo el sistema del régimen del 78 es como ninguno de los partidos quiere abrir el melón de a lo mejor tendríamos que hacer que todos los casos de pederastia en la Iglesia fueran investigados de verdad, y no dejar que el papado vaya diciendo cosas en contra de los derechos de las mujeres, las personas LGTB, etc. Sí. Quería saber también un poco sobre cómo la cuestión de LGTB no solo va de derechos, sino que también va de precariedad, ¿no? De cómo nos afecta directamente ser LGTB a nuestra vida laboral. No sé cómo lo ves eso. Sí, yo justo por lo que decía antes, de que la clase trabajadora es cada vez más diversa que nunca, se olvida el hecho de que hay un montón de personas LGTB que somos de clase trabajadora, que nos enfrentamos a la precariedad y encima con partida doble. Hace poco se publicó un estudio que decía que las personas LGTB tienen un 20% menos de ingresos en sus hogares, y que además las personas trans tienen un 50% menos. Esto se le suma el 80% de paro laboral trans que hay en nuestro país, que hace que acabemos en trabajos súper precarios, o que acabemos en trabajos en los que nos discriminan pero que no podemos dejar porque nos quedamos en la calle.
y eso, y se suma la discriminación laboral, el tener que ocultar nuestra identidad. Es decir, que es un hecho que luchar por acabar con la LGTBI-fobia es luchar también por mejorar nuestra calidad de vida y acabar con la precariedad que es que nos rodea constantemente. Sí, por completar un poco los datos que das, como docente es una de las cosas que más me preocupan, que es el tema del acoso a personas LGTB, migrantes, incluso también a personas de clase trabajadora muy pobres, que es que en la tasa de abandono en el caso de las personas LGTB, el caso de abandono escolar en personas LGTB, llega al 45%, mientras que la media estatal está en el 13%, algo más del 13%, y esto es grave porque en realidad afecta también a la vida laboral futura de las personas LGTB, el que no completes tus estudios, aunque evidentemente la meritocracia hasta el final no existe, pero sí que afecta directamente también a tu forma de relacionarte con el mundo, que te excluyan, que te acosan en el trabajo, en el instituto, etc. Todo tiene relación con ello. Sí, la verdad que es una pena que en el sistema educativo, en la educación, hay un montón de personas LGTB que lo dejan súper pronto. Yo conozco muchísimos casos por el acoso, por la discriminación a la que se enfrentan, y que luego te llevan en los centros de trabajo a ocultar tu identidad también por ese miedo a que te discriminen, y que además es todavía muchísimo más peligroso porque puedes perder tu trabajo y no puedo quedarte en la calle mismamente, y que eso lleva a que la mayoría de personas LGTB ocultéis su identidad. Hace poco tú y yo hablábamos, que además subiste un vídeo acerca de que Yolanda Díaz ha hecho como un paquete de medidas para enfrentar la LGTBI-fobia en los centros de trabajo, que bueno, un poquito cuestionable, pero como tú hiciste el vídeo, si quieres comentarnos un poco sobre ello. Sí, básicamente Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo más progresista de la galaxia, hizo un acuerdo con las grandes empresas del país y con la burocracia sindical para crear unos protocolos contra el acoso por cuestión de sexualidad y de género en los centros de trabajo, que suena bien y evidentemente es un gesto progresivo dentro de la situación general, pero que en realidad responde a una lucha y que pretende convertir unos cursos en algo simbólico que no toca los intereses de las grandes empresas y que al final simplemente es un lavado de cara más que se ha hecho este gobierno, porque llevan casi un año gestionando el propio gobierno, y es una medida mínima que no molesta a nadie realmente. Y que realmente no han tomado ninguna medida efectiva en todos estos años para cambiar nuestras vidas materiales. Sí, hablando de medidas cosméticas, creo que una de las medidas cosméticas que más hemos podido ver estos últimos meses es en torno a cómo el gobierno ha intentado lavarse la cara con el tema de Palestina, mientras siguen enviando armas a Israel, evidentemente. ¿Cómo es la situación de Palestina, sobre todo en torno a cómo se está utilizando la cuestión LGTB como un arma arrojadiza en este tema? Sí, la verdad que, bueno, todo lo del genocidio está siendo brutal, está siendo terrible, y es súper curioso cómo a las personas LGTB que estamos abiertamente posicionándonos con Palestina se nos está diciendo de todo y cuestionando un montón por todo el blanqueamiento que hacen al Estado de Israel. Sí, este blanqueamiento que normalmente se llama como pinkwashing. No sé si puedes explicar un poco. Sí, básicamente el pinkwashing es como cuando pasa algo tan terrible como en este caso el genocidio de miles y miles de personas, es como decir que no pasa nada porque el Estado que lo está haciendo es un Estado democrático, que en este caso lo que nos dicen es que el Estado de Israel es un paraíso LGTB, que bueno, yo no sé dónde veis el paraíso LGTB, porque uno, ni siquiera está legalizado el matrimonio igualitario, que ya con eso te lo digo todo, pero es que además yo no sé qué paraíso LGTB se puede imaginar cualquier persona LGTB en el cual se está masacrando a un pueblo entero, se está ocupando un territorio de forma ilegítima. Yo
por lo menos yo no me imagino así un paraíso LGTB, me imagino un paraíso LGTB donde todos seamos libres, donde se ponga fin al imperialismo, al colonialismo. Y es un poco el pinkwashing, básicamente pues blanquear, en este caso un genocidio. Otros ejemplos de pinkwashing es lo que hacen las empresas todos los meses en junio, que como es el orgullo, pues se ponen un montón de propaganda LGTB, la banderita LGTB, pero realmente el resto del año no toman ninguna medida para acabar con la LGTBfobia en sus centros de trabajo y a lo que se dedican es a explotar a sus trabajadores. Sí, justo con el crecimiento de la derecha incluso hemos visto que muchas empresas ni siquiera han querido ponerse el logo LGTB este año porque saben que el discurso está bastante derechizado y la situación está bastante derechizada y ni siquiera lo necesitan. Y sobre todo el pinkwashing me resulta hasta, bueno, no resulta, es hipócrita de parte de la derecha que nos dice a las personas LGTB que acosamos niños, que somos enfermas, etc. Y al final esto es otro método que tiene la derecha para lavarse la cara ella misma y para decir que defiende los derechos de las personas LGTB para justificar un genocidio de manera un poco parecida a cómo utiliza a las mujeres, los casos de violación, etcétera, para señalar a los inmigrantes. Sí. Y esto sobre todo también es hasta insultante por parte de la derecha cuando, por ejemplo, Ayuso negaba que el motivo del asesinato de Samuel fuera por homofobia, o Milei en Argentina diciendo que el asesinato lesbófobo que hubo no fue por razón de sexualidad ni de género. Sí, sí, todo esto es muy fuerte y además también es una estrategia para separar las luchas, porque lo que quieren es que las personas LGTB luchemos por un lado, las personas palestinas por otro, las personas migrantes por otro, las mujeres por otro, cuando realmente la forma de vencer es uniendo las luchas por abajo y que además se está, como parece que se olvida que hay personas palestinas que son LGTB, que también están muriendo y que también hay formas de resistencia palestina que son organizaciones LGTB que abiertamente luchan contra el genocidio, contra la ocupación israelí y también luchan para acabar contra la LGTBfobia porque no son cosas separadas, porque no se puede acabar con la LGTBfobia en un mundo y en un sistema en el que se está cometiendo un genocidio, básicamente. Pues es lo que decía antes, no vamos a ser libres hasta que todos lo seamos. Uh-huh. Sí, ejemplos como el grupo Al-Quds de Palestina demuestra que no es una cuestión de que no haya personas LGTB en Palestina, de hecho las hay un montón de pruebas de que hay personas LGTB en Palestina y es mucho más probable que mueran por un ataque de Israel que por ataques de los propios palestinos que están muy ocupados intentando sobrevivir a un genocidio. Y eso yo creo que estos ejemplos desafían la lógica de la derecha, que incluso cala en el propio colectivo LGTB, en grupos más privilegiados, y eso sobre que hay que defender a Israel porque es un vergel de los derechos LGTB. Sí, es completamente una vergüenza, la verdad, que cómo se blanquea eso y por eso este orgullo decimos claramente que no es nuestro nombre, que no vamos a permitir un genocidio en el nombre de las personas LGTB, que vamos a estar del lado del pueblo palestino y que uniendo las luchas es como se consigue, porque hay un montón de personas LGTB que realmente están mostrando su apoyo a nuestro gobierno supuestamente progresista de PSOE y Sumar o el anterior de PSOE y Podemos, que en la práctica lo que hacía era colaborar, mandaba armas, tenía relaciones y sigue teniendo relaciones con Israel, por lo que realmente esto lleva otra vez al debate de cómo acabamos con esto, porque yo creo que la única salida progresiva acabar con la LGTBfobia y acabar con este genocidio con el imperialismo es uniendo desde abajo la clase trabajadora diversa, los pueblos oprimidos, los sectores oprimidos, peleando desde cada país para acabar con eso, pero no bailándole el agua a un gobierno que de forma simbólica dice sí a la paz o dice que está con el pueblo palestino, pero en la práctica no nos da ningún hecho que nos demuestre que está con el pueblo palestino. Sí, es interesante porque al final es imposible que
hagas medidas más allá de la cosmética y con cambios sustanciales, si gobiernas para la Iglesia, que es reaccionaria con los colectivos oprimidos, o para las grandes empresas del IBEX 35 que se benefician del racismo de la ley de extranjería, de la LGTBI-fobia de la extrema derecha, del machismo que les sirve para crear trabajadoras de segunda, para mantener a la familia como reproductora social, etc. Sí. Básicamente, yo creo que nos han demostrado que en estos años no son una alternativa real para las personas LGTB, que ya es hora de que nos demos cuenta que si no se tocan los intereses capitalistas no se puede acabar con la LGTBI-fobia, y este gobierno no lo va a hacer porque gobierna para los intereses capitalistas. Entonces que yo creo que nos tiene que quedar bien claro. Sí, yo creo que es imposible que se pueda acabar con la discriminación laboral por razón de LGTBI-fobia, con el paro trans, con el paro en general también, con la cuestión de la vivienda, si al final tu objetivo es hacer el capitalismo un poco más amigable en un momento de crisis absoluta, de guerra, etc. Y que es evidente que la salida no es un capitalismo rosa, un capitalismo verde, como pretenden hacernos creer Podemos más Madrid, Sumar ahora, etc., sino una salida anticapitalista y por izquierda que deje claro que el capitalismo y el cis heteropatriarcado deben acabar juntos. Sí, totalmente. A mí se me ocurren también dentro del propio movimiento LGTB diferentes estrategias que estos años hemos estado viendo. Dos así a destacar, yo creo que por un lado es como la que hay, que es como de construir espacios seguros, aislados de la lógica del capital o del resto de la sociedad, en los que no haya LGTBI-fobia. Y luego la otra, que es como enfrentar el problema como más de forma directa, y era por si, no sé, nos podías contar también un poco más sobre estas estrategias, qué piensas de ellas. Sí, la primera que has nombrado sobre la creación de espacios, y eso creo que responde mucho o resuena mucho al autonomismo, y que es básicamente lo que has dicho. En el caso concreto de la cuestión LGTB, el autonomismo LGTB se basa en la creación de espacios ocupados o aislados, etcétera, en la que no exista la LGTBI-fobia, y creo que en realidad esto muestra un futuro más allá del capitalismo, pero que no sirve para el conjunto de la clase trabajadora porque no puede organizarse solo en esos espacios. Sí, ¿a qué te refieres con eso, si puedes como...? Sí, si pretendemos que, antes hemos hablado de que la LGTBI-fobia, la cis-heteronorma, etcétera, afecta al conjunto de la clase trabajadora y no solo a las personas LGTB, aunque evidentemente a nosotras nos afecta de manera diferente y más opresiva, pero el problema es que esos espacios no sirven para crear una unión entre todos los colectivos oprimidos y la clase trabajadora, y además muchas veces se han fundamentado en ideas identitarias que sirven para dividir a la clase trabajadora precisamente de esa manera, porque es decir, no, tú como no eres LGTB no puedes entrar en este espacio porque nos pones en peligro, tú como no eres inmigrante y racializado no puedes entrar en este espacio porque nos pones en peligro. Y yo creo que en realidad eso refuerza las lógicas de la derecha y del reformismo de dividirnos por arriba, y la clave está en unir por abajo lo que otros intentan dividir por arriba. Sí. Además, yo creo que esta estrategia obvia un poco el hecho de que el Estado, al fin y al cabo, es una herramienta de clase que sirve para proteger los intereses de la clase dominante, y que tiene métodos de represión como la policía, como la justicia burguesa, y que si al fin y al cabo tu espacio seguro te lo quieren reventar, te lo van a reventar, y que también fuera de este espacio seguro tú no puedes estar 24 horas en tu espacio seguro, tienes que ir a trabajar, en el que si seguimos como seguimos te van a seguir explotando, te van a seguir discriminando, a lo mejor tienes que irte con tu familia homófoba, tienes que andar por la calle y enfrentarte a violencia, y que creo que es súper importante que reivindiquemos estos espacios, porque bueno, es importante que las personas LGTB tengamos espacios seguros, pero que tenemos que ir más allá, que
y hay que reivindicar cada cosa que conseguimos, pero que también hay que enlazar nuestra lucha con la lucha de clases y unirnos a otros sectores, que es justo lo que tú dices, porque dividirnos, la historia nos ha demostrado que no nos viene bien y que solo uniéndonos, por ejemplo, a la lucha de la clase trabajadora, que juega un papel estratégico en la producción y que puede pararlo todo, que es una clase trabajadora que, como decíamos antes, es diversa, de la que formamos parte, pues uniendo esos sectores vamos a poder vencer, no simplemente construyendo espacios seguros, aislados de la lógica de nuestro sistema, que, spoiler, además no se alejan de la lógica. Sí, yo creo que, evidentemente obvia que el Estado puede reprimir, y el gobierno de Almeida en Madrid creo que ha sido uno de los casos en los que más centros ocupados han sido desalojados. Y creo que es importante defender la existencia de estos espacios porque también es una forma más de organizarse la clase trabajadora, pero creo que también hay que dejar claro que la estrategia de huir del capitalismo o de resistir al capitalismo ha mostrado que tiene un límite, y es que cuando el Estado quiere seguir extendiendo la gentrificación o decide que no puedes seguir organizándote, se impone el Estado, y que la clave está en que seamos lo suficientes y con una política lo suficientemente definida como para responder directamente al Estado. Sí, yo creo que hemos ido un poco como tanteando el terreno, pero quiero como preguntarte directamente como qué estrategia crees que nos puede servir para acabar con la LGTBI-fobia y en general acabar con todo lo que nos enfrentamos. Yo creo que frente a la salida de la huida del capitalismo o la resistencia al capitalismo, la clave está en lo que hemos ido diciendo, unir las luchas y enfrentar el capitalismo para acabar con él. Hay un ejemplo que es el caso de Telepizza. Hace unos años, durante el Orgullo, también era la huelga de los trabajadores de Telepizza, y en lugar de hacer la huelga por un lado y el Orgullo por otro, buscaron unir el Orgullo con la propia huelga, y el día del Orgullo se hizo un piquete de huelga que luego se transformó en huelga del Orgullo. Y creo que la clave está ahí, en buscar que las luchas de los trabajadores no están separadas de las de los colectivos oprimidos, precisamente porque en ese sector de Telepizza había personas LGTB que decían, bueno, yo no solo estoy luchando por mis derechos LGTB, ahora mismo también estoy luchando porque se me está exprimiendo hasta la última gota de sudor para que al señor que dirige Telepizza le lleguen más ingresos. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con esto, y estos ejemplos demuestran que no somos solo una sola cosa, que somos muchas cosas, y que también que la lucha contra el cis-heteropatriarcado no se separa de la lucha contra el capitalismo, que van de la mano, porque el capitalismo, que me pone furiosa, realmente se aprovecha de la opresión a la que nos enfrentamos, la opresión a la que nos enfrentamos las mujeres, el colectivo LGTB, las personas racializadas, se nutre de ellas para explotarnos más profundamente. Sí, ya es como, está claro que el capitalismo, el patriarcado, el imperialismo, el colonialismo, la cuestión LGTB están todas interrelacionadas, y la clave estaría en cómo unir esas luchas. Yo creo que una de las partes es lograr imponerles a las burocracias sindicales que no solo deben exigir mejores salarios, menos horas de trabajo, etcétera, sino también unir esas demandas a menos horas de trabajo para que trabajemos todos y trabajen las personas trans y acabemos con el paro trans. Aumentar los salarios al nivel del IPC para que las personas LGTB ingresemos lo mismo que el resto de la clase trabajadora. Y también creo que no solo es lograr imponerle a las burocracias sindicales, sino el cómo se lo logramos imponer, que es organizando en los centros de trabajo y que los trabajadores discutan sobre cuáles son los problemas, que no solo van a ser quiero trabajar menos y quiero cobrar más, sino que también van a ser, si hay una mujer va a decir el jefe me acosa, si hay una persona migrante va a decir yo trabajo sin contrato, si hay una persona LGTB va a decir se me está discriminando por razones de sexo y género. Y yo creo que en realidad es en esa lucha, en esa relación entre los trabajadores donde se construye también la unión por abajo de la que hablábamos antes. Sí,
Total, sí, es que suena muy bien la unión por abajo. Con este tipo de cosas también se podrían conseguir la ley trans integral de la que hablábamos antes, que una a las personas migrantes, a las personas trans no migrantes, no binarias, binarias, y que realmente dé una salida progresiva a eso. Sí, una parte muy importante de estas luchas es que apuntan en realidad a una salida más allá del capitalismo y para la clase trabajadora. Y sobre todo también apunta a que acabando con el capitalismo acabamos también con que nos digan con quién nos podemos acostar, con quién no nos podemos acostar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, quiénes debemos ser. Y yo creo que lo que hace falta es buscar la forma para extender estas ideas de unir las luchas, como el caso de los orgullo críticos de este año, el caso de Telepizza, etcétera, para que se extienda al conjunto de las luchas y a la clase trabajadora también. Sí, y que hablar del colectivo, hablar de acabar con la LGTBI-fobia, es decir bien claro que queremos acceso a la vivienda para poder irnos de hogares en los que a lo mejor se nos está violentando, o simplemente para poder independizarnos. Es decir que no queremos una sanidad infrafinanciada en la que tengamos que esperar un año y si tienes suerte para conseguir la hormonación. Es decir que queremos un reparto de horas de trabajo, como decías tú, para trabajar todos y para trabajar menos, porque se habla como de liberación en abstracto, de tal, pero ¿cómo vamos a ser libres si estamos explotados hasta arriba, si lo que pensamos es en el trabajo o te vas y a tu casa y lo único que te apetece es tirarte al suelo, que no te puedes ir ni hacer un plan guay con tu pareja, no puedes salir con tus amigas, no te lo puedes permitir? O sea, hablar de acabar con la LGTBI-fobia es decir bien claro que queremos no queremos que nos roben la vida, queremos acabar también con un sistema capitalista que nos roba la vida. Sí, y al final no solo es una cuestión de servicios públicos, vivienda, etcétera, sino también de cómo se financia eso, cómo conseguimos tiempo. Yo creo que también, como hemos venido diciendo, en contra de las ideas del reformismo, por ejemplo, esta medida del gobierno de que no se blinda la sanidad, no se blinda la educación, porque se está dedicando todo el presupuesto a los presupuestos militares, que además vienen creciendo por las exigencias de la OTAN, a las que no puso ningún problema Podemos cuando gobernaba. Y creo que también la clave está en comprender que la unión, las luchas, etcétera, están todas interrelacionadas y que apuntan a un mismo sitio, apuntan a una misma estrategia, que es unirnos todos contra el patriarcado, contra la ley de extranjería, contra la LGTBI-fobia, contra el capitalismo, y creo que al final es ahí donde queremos llegar. Sí. Totalmente, y que básicamente lo que hemos repetido todo el podcast y vamos a seguir repitiendo es que tenemos que unir la lucha de los sectores, tenemos que coordinar las luchas desde abajo de todos a los que nos jode la vida el capitalismo y el cis-heteropatriarcado, y que creo que uniendo los sectores es como vamos a conseguir algo, y que seguiremos intentando expandir esa lucha todo lo posible. Sí, al final es buscar, por cerrar ya un poco todo, tener tiempo para poder follar con quien queramos, total, para poder tener los tipos de relaciones que queramos, para poder reflexionar también sobre nuestra propia identidad todos, y para tener tiempo para ser libres, para construir una sociedad mejor sin LGTBI-fobia, sin racismo y sin machismo. Y sobre todo que eso es imposible sin buscar acabar con el capitalismo y el imperialismo, con el genocidio y la extrema derecha. Totalmente, ni extrema derecha, ni genocidio, ni mal menor. Lo que queremos es organización, lucha, y ahí nos van a ver.